Antes de enviarlo a la cruz, Poncio Pilato intentó soltar a Jesús. Los propios evangelios muestran que no encontraba en él una culpa suficiente para condenarlo. En Lucas lo dice sin rodeos. No hallaba base para una sentencia de muerte. En Juan incluso se afirma que Pilato intentó liberarlo. Y en Mateo aparece un detalle todavía más inquietante. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su esposa le mandó un mensaje: no tengas nada que ver con ese justo. Pero la presión fue creciendo. Y en el relato evangélico esa presión no aparece de la nada. Mateo dice que los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para pedir a Barrabás y exigir la muerte de Jesús. Lucas muestra a Pilato repitiendo delante de ellos y del pueblo que no encuentra culpa suficiente, pero la exigencia no se detiene. Y Juan conserva una de las frases más fuertes de toda esa escena. Cuando Pilato intenta soltarlo, los judíos le responden con una amenaza política directa: si sueltas a este, no eres amigo del César. Ahí está el punto incómodo. Pilato tenía la autoridad romana. La orden final fue romana. La crucifixión también, pero los evangelios describen una presión sostenida de los judíos presentes en esa escena hasta volver la condena políticamente inevitable para él. Y Pilato, que había intentado apartarse de esa decisión, terminó cediendo. Y después de esa decisión, su propio final se vuelve extraño. Pilato no cayó ese mismo día. Siguió un tiempo más en el poder, pero no por mucho. Históricamente, lo más firme es que una represión violenta contra samaritanos terminó hundiéndolo. Fue removido, fue enviado a Roma para responder por su conducta, pero cuando llegó, Tiberio ya había muerto. Y desde ese momento, el hombre que presidió el juicio más famoso de la historia entra en una zona de sombra. Y es ahí donde empiezan las versiones más oscuras. La tradición posterior no dejó tranquilo a Poncio Pilato. Una línea bastante difundida sostiene que terminó suicidándose bajo Calígula, pero no fue la única. Con el paso de los siglos surgieron otras leyendas, más extrañas, más incómodas. Pilato castigado, Pilato exiliado, Pilato destruido, Pilato convertido en una figura perseguida por lo que había hecho. Y entre esas tradiciones aparece una teoría todavía más incómoda. Existen relatos apócrifos medievales, preservados en tradiciones orientales, donde Pilato y su familia terminan muriendo de forma violenta. Y una de esas versiones llega a decir que fueron ejecutados una vez por los judíos y otra por Tiberio. Y no deja de llamar la atención que, después de haber cedido ante esa presión en el juicio de Cristo, surgieran relatos donde el propio Pilato termina pagando dentro del mismo conflicto que ayudó a consumar. Y quizá sea hora de que más gente investigue qué pasó realmente después de todo esto. Porque entonces Pilato ya no queda solo como el prefecto romano que firmó una sentencia. Queda también como un hombre que, según los propios evangelios, quiso retroceder, pero cedió ante la presión. Un hombre que tuvo en sus manos la posibilidad de frenar la ejecución y no la usó, y quizá por eso, después, su final necesitó ser reescrito tantas veces: suicidio, ruina, castigo, desaparición, o una muerte ligada a los mismos actores que habían empujado la condena. Entonces, la pregunta ya no es solo cómo murió Poncio Pilato. La pregunta es otra. ¿Fue casual que el hombre que intentó liberar a Jesús, pero terminó cediendo ante esa presión, acabara rodeado de leyendas donde también él termina pagando? Y lo verdaderamente inquietante es que varias de esas tradiciones vuelven a poner alrededor de su caída el mismo conflicto que ya había estallado en el juicio de Cristo. Eso sí puede decirse. Cayó del poder, fue llamado a rendir cuentas, y después su rastro se perdió entre historia, tradición y leyenda. Y quizá ese sea su verdadero final, no una tumba clara, no una versión definitiva, sino una sombra que quedó pegada para siempre al juicio que pudo haber frenado y no frenó, porque durante siglos se repitió una versión sospechosamente simple. Pilato quedó como el rostro visible de la condena. Roma
como el poder brutal, y todo pareció cerrarse ahí, como si los responsables ya estuvieran claros, como si el resto del escenario no importara. Pero el propio relato muestra que la historia fue bastante menos simple que eso. Pero cuando uno vuelve a mirar el relato completo, la imagen cambia. Porque si la historia nunca terminó de contarse del todo, pero el patrón sigue apuntando al mismo lugar, entonces la pregunta ya no es solo cómo terminó Pilato. La pregunta es, ¿por qué el hombre que no quería matar a Jesús también terminó desapareciendo entre versiones oscuras? Y si los que empujaron aquella condena ya eran evidentes, entonces quizás su final tampoco fue tan casual como después nos quisieron hacer creer.